Bien, pues contando con que estamos ya en grabación de nuestra sesión, damos la bienvenida a todas y todos a nuestra cuarta sesión temática de nuestro grupo de trabajo 2, Derechos Culturales y Equidad Territorial, del Comité Académico UNESCO San Luis. Clarita, Graciela, bienvenidas. Doc Felipe, nuestro querido secretario técnico Gera, nuestro honorable miembro integrante de este grupo de trabajo, Oscar, bienvenidos, bienvenidas a la sesión del día de hoy. Si les parece bien, como es costumbre para la estructura de nuestras sesiones temáticas, me permito dar lectura del orden del día. En esta ocasión contemplado de 6 puntos, el tercero enfocado a los contenidos. Y si les parece bien al término de mi lectura, pediré su aprobación para el mismo o modificación en caso de que gusten incorporar un elemento que no esté contemplado. El orden del día, el primero es la toma de asistencia y apertura, la cual hemos realizado ya, dando cuenta de la presencia de los colegas del grupo motor y los colegas del grupo de trabajo. Segundo, una recapitulación de nuestra sesión pasada y hablar un poquito brevemente de la dinámica de la sesión. Tercer punto, presentación breve de conceptos o derechos que estemos considerando que son fundamentales para el contenido de la Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales, evidentemente en clave de equidad territorial. Una presentación del Índice Básico de Ciudades Prósperas para San Luis Potosí del año de 2018, precisamente por parte del maestro Oscar Guerrero, y un recorrido virtual sobre equidad territorial, o digamos también en perspectiva de equidad territorial sobre San Luis Potosí, por parte de nuestra secretaria de Actas y Acuerdos, Clarita Díaz, y el doctor Felipe de Jesús González, miembro también de este grupo motor. Cuarto punto, una perfilación creativa de la próxima sesión. Quinto punto, miscelánea y asuntos generales. Y evidentemente un sexto punto de cierre en donde compartimos los sentipensares de la sesión de hoy. Amén de que el orden del contenido, es decir, las presentaciones de los conceptos o de los derechos, el recorrido virtual o la presentación del índice básico de ciudades prósperas pueda organizarse en distintos, tener distinto orden. Solicito a las y los colegas que nos encontramos su aprobación o modificación del orden del día. Aprobación. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, recordar un poquito en términos de la dinámica, perdón, en términos de nuestra sesión anterior, estábamos trabajando comenzamos un despeje sobre, digamos, un despeje teórico conceptual sobre los ejes de la Carta, recordando que estos ejes son correspondientes con nuestros grupos de trabajo, democracia cultural, equidad territorial y fomento de la creatividad, y que, digamos, estos ejes están alineados desde, vamos a decir, transversalizados, ¿no? No tanto tal vez alineados, pero transversalizados desde la ley estatal del Estado y de los municipios de San Luis Potosí, pasando por el capítulo de cultura del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, hasta ahora sí, un poco el trabajo que tocará a este comité académico de armonizar esos contenidos en términos de la Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales, así como del Reglamento Municipal de Cultura y de Derechos Culturales de San Luis Potosí. De manera que veíamos que partiendo un poco del escenario de lo normativo, observábamos estos vasos comunicantes entre los sentidos. ¿Demos cuenta de la presencia de la maestra Victoria? Ay, bien, de acuerdo, es cierto. Ya Hola, la veo. ¿qué tal? Saludos, gusto en acompañarles. Hola, ¿qué tal? Saludos, Graciela, a todo el equipo. Hola, bienvenida. Buenas tardes.
Ahí estábamos haciendo una pequeña recapitulación a muy buen tiempo. Te damos la bienvenida. Hacíamos una breve recapitulación de la sesión pasada, mencionando que hablábamos de esta transversalización entre los sentidos y las líneas estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo, específicamente sobre el capítulo de cultura, así como de ese trabajo de alineación que tendremos que hacer en el comité académico en términos de la carta y del reglamento que nos ocupan nuestros trabajos. De manera que esto también nos posibilitó ver que tenemos diferentes insumos para ir construyendo los contenidos respecto a la naturaleza de nuestro grupo temático. Ya sea estos instrumentos normativos, leyes, reglamentos, códigos, ya fueran también algunos otros insumos que se encuentran en la carpeta compartida, aquellos insumos que tenemos en las subcarpetas de carácter normativo, algunos otros de carácter histórico o algunos otros que son marcos orientativos para política pública, como por ejemplo la Agenda 21, el Pacto Internacional, PIDESC, en fin. De manera que acordamos que para la sesión de hoy podríamos ensayar ya ir haciendo un pequeño borrador durante esta semana que partiera de identificar, vamos a decirlo, en la forma de conceptos o en la forma de derechos o en la forma inclusive general, de idea muy general, aquellos contenidos que consideramos que son fundamentales para nuestra Carta de la Ciudad en términos de equidad territorial. De ahí que Victoria, Oscar recomendaron que cada una y cada uno de nosotros podría hacer ese recorrido de redacción a gusto propio. Podrían ser los documentos que están en el repositorio compartido de la nube, podrían ser estos instrumentos que revisamos la sesión pasada, bien podría ser, obviamente, el instrumento de investigación cualitativa elaborado aquí por Graciela y apoyado por el doctor Felipe de Jesús. Bien podría ser esta propia experiencia que cada una y cada uno de nosotros tenemos. Y a propósito de ello fue que el maestro Oscar Guerrero se autopropuso para hacernos hoy una presentación del Índice Básico de Ciudades Prósperas de San Luis Potosí, correspondiente al año 2018, anotando que si bien no es completamente coincidente con la naturaleza de nuestros trabajos, sí que puede detonar un montón de discusión pertinente. Y finalmente decíamos que, claro que nos encantaría escuchar a Clarita y al doc Felipe en un recorrido virtual que nos hagan por San Luis Potosí para reconocer territorialmente las dinámicas del mismo. Bien, esa digamos, es un poco el contenido de nuestra sesión pasada, de manera que tenemos este orden, presentación de nuestros conceptos, posteriormente la presentación del maestro Oscar y al final el recorrido virtual. Someto a su mejor consideración mantener este orden o si quieren lo podemos modificar. Podríamos empezar con la presentación del maestro Oscar, después irnos al recorrido y que ello arrope, de alguna manera vaya arropando todavía más los aportes que hagamos sobre nuestros conceptos fundamentales, o podemos encontrar otro orden. ¿Qué opinan? ¿Qué opinaría Victoria, Oscar? Por supuesto, nuestros colegas del Grupo Motor, pero principalmente Oscar y Victoria. ¿Cómo les gustaría que nos organizáramos? Sí, respetando el orden del día, creo que está muy bien estructurado. A favor. Buenísimo. Buenísimo, ok. Bien. Me parece entonces que empezamos a presentar estos conceptos, ideas, derechos que nos parecen fundamentales para la Carta, evidentemente tratando de exponerlos, no solamente enunciarlos, sino exponerlos un poco más. Adelante, quien guste comenzar, Victoria, Oscar, adelante, tomen la palabra. Sí, bueno, pues
por mi parte, me puse a revisar nuevamente. Graciela, felicidades por el trabajo que hiciste de síntesis de estos códigos, porque creo que armonizas muy bien pues el trabajo ya lo decíamos en otras sesiones, como de carpintería legislativa que hay que hacer, pues, y la parte como internacional, la plasmas muy bien, pero los códigos también. Entonces creo que es un insumo pues fundamental para esta discusión, ¿no? Y retomando esa discusión, pues estuve dando lectura a esos códigos que fueron como los más recurrentes, el de trabajo comunitario, inclusión, apropiación del espacio, y leyendo un poco también los comentarios, ¿no? Digamos, esa parte de los saberes que, como nos decía el maestro Álvaro desde el principio, te voy a decir Álvaro, como que este ejercicio es academia y empiria, ¿no? O sea, que es como esos dos hemisferios. Y los saberes creo que están muy bien reflejados, pero también esa otra parte, ¿no? Entonces creo que a nosotros nos toca ser muy cuidadosos en que esos saberes sigan siendo. Encontré algunos conceptos o propuestas más en forma de producto de otras cartas que les voy a compartir. No sé cómo subir, ahorita me dirán cómo subir materiales, porque encontré, ay Dios, se trabó mi computadora, pero encontré varios insumos. Uno es un documento en PDF que me parece interesante, es un planteamiento que se hace así como las cartas que decía Oscar, estos manifiestos como de cartas de derecho a la ciudad, que en este caso no es el asunto, pero este es un manifiesto de una nueva cultura del territorio y que son como planteamientos que son susceptibles a política pública, pero que también reflejan las problemáticas, ¿no? Entonces se dice algo así como: en un mundo crecientemente integrado por la gestión del territorio, también debe atender los compromisos de solidaridad y responsabilidad global. Me gustaría compartirlo con ustedes porque creo que la forma también nos habla del fondo, ¿no? Entonces, esa sería una forma en la que podríamos retomar estos conceptos de las personas, lo que dijeron, pero también, porque lo que las personas pasa es que dicen, bueno, es que yo digo algo y luego lo convierten en política pública, ¿y dónde está mi querella, no? Entonces, creo que este ejercicio podría ser, sí, retomar incluso los decires o esos saberes, como si fuera un planteamiento que inicia como con un manifiesto y termina con una cuestión un poco más de hecho, de ley, que es como lo plantea la Agenda 21, por ejemplo, ¿no? Eh, me gustaría compartir eso, ya me dirán cómo lo puedo hacer, pero uno de los planteamientos, por ejemplo, que hace Zambrano es el siguiente. Este documento también me gustaría subirlo, yo creo que mañana. Dice: el territorio tiene funciones culturales y de desarrollo cultural, así como funciones territoriales. La más evidente de las funciones culturales del territorio es la de dar fundamento y generar referentes para la territorialidad, que es identidad de la gente con el territorio. Es decir, la identidad que se expresa como ser mexicano, ser potosino, etcétera, ¿no? La más evidente de las funciones territoriales del desarrollo, o digamos en ese sentido en la cultura, es coadyuvar a valorar las expresiones artísticas en el espacio y difundirlas, así como dotarlas de significado. Y ya hablamos a lo mejor como una dimensión un poco más patrimonial, pero creo que nuestra definición de territorio de entrada tiene que reflejar todo esto, pues, ¿no? O sea, no nos vamos a ir a definir territorio como de una forma completamente técnica, alejada de lo que significa territorio para nosotros. Entonces, creo que Zambrano lo explica muy bien porque lo explica desde la lógica de la cultura y la territorialidad, y no se restringe, como lo decíamos antes, al aspecto geográfico, sino que lo amplía incluso a aspectos de virtualidad, ¿no? Y eso creo que es importante. Por otra parte, pues bueno, el planteamiento de cultura, hago una sugerencia ahí del concepto de Bourdieu, que se puede platicar, se puede mejorar, pero hablando, por ejemplo, de lo que plantea San Luis Potosí desde su Plan Municipal de Desarrollo de la equidad territorial, pues a mí me surge hablar de lo que la Coneval determina como zonas de atención prioritaria, ¿no? O sea, así como
así como hablamos en otros aspectos de distribución equitativa para servicios básicos, por ejemplo, de lo que ahora llamamos bienestar en esta coyuntura política, creo que también hablamos de lo mismo en términos de acceso a los derechos culturales y que tiene que considerarse, por ejemplo, como lo dice la Coneval, las zonas de atención prioritaria son aquellas consideradas de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación, indicativos de la existencia de insuficiencias o rezagos en el ejercicio de derechos para el desarrollo social. En ese sentido, pues yo hablaría de acciones afirmativas territoriales, ¿no? Así como existen acciones afirmativas, porque estamos hablando de equidad. Entonces, algo tiene que tener un impacto en términos sí de política pública. Y yo a lo mejor está un poco cursi, ustedes me dirán, pero me gustaría que iniciaran todos los planteamientos en forma de manifiesto, que recogiendo esos decires de las personas, y entonces sí, ya hablar con un lenguaje un poco más legal, sin dejar esa otra parte, ¿no? Y que creo que este ejercicio nos permite esa flexibilidad, retomando a Álvaro, entre empiria y academia y lo legal también, ¿no? Que ya era una preocupación, creo que de Oscar, que decía, bueno, pero ¿quién le va a dar el bobo legal? Bueno, es que nosotros somos parte del engranaje, ¿no? Y bueno, yo retomé esos tres conceptos desde esas lógicas. Me encantaría compartirles el manifiesto por una nueva cultura de territorio que hicieron estos chicos y chicas de Periférica. Es una revista justo que lo que hace es dedicarse al análisis de la cultura y el territorio. Y lo pongo en este documento y me gustaría pues compartirlo, ¿no? Y lo otro es Arturo Escobar en un libro que se llama Territorios de Diferencia, hace como un muy buen, ¿cómo decirlo? Como que desdibuja muy bien qué compone el territorio. Entonces pone como que sí la dimensión territorial, pero también como las identitarias, las patrimoniales, todo relacionado como con territorio y cultura. Y eso nos puede ayudar a hacer un índice, ¿no? Porque creo que tenemos que tener un índice que desarrollar. Aparte de lo básico que es, ¿qué es territorio? ¿Qué es cultura? O sea, como que un índice que diga, ok, los códigos que más representan son estos. Creo que ese debería ser el índice. O no sé cómo lo ven ustedes, pero cuáles son los trabajos comunitarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si me pueden decir cómo puedo subir los documentos también para que esto lo podamos ir compartiendo, está fabuloso. Y bueno, creo que ya me quedé Si gustas, Victoria, justo en el transcurso del desarrollo de la sesión, puedes irlos cargando aquí mismo en el chat de Zoom o bien en el chat de WhatsApp y nosotros te ayudamos a subir, ¿va? Lo que te parezca más cómodo. Ándale, perfecto. Muchas gracias. Bien, bien. Sí, Muy bien. me sumo a todos los puntos que comentas, Victoria. Sí, a ver, yo la lectura que hice fue en dos sentidos. Igual felicito a Graciela, que no la habíamos saludado y reconocido, pero ya en el video ahí sale que muy buen trabajo. Ya le habíamos dicho a la distancia. Y yo rescaté primero ese documento para empezar y fue por eso creo que llegué a lo del CPI, porque esa parte la había visto antes, había hecho de la tabla que tienen en Excel. Sí, hay creo que es en Excel. Ordené, ¿no? Y dije, bueno, veamos cuáles son los prioritarios y de ahí cuáles desde un primer tocaban el territorio. Entonces empecé como con esa parte inicial alguna vez, tratando primero de poner las categorías desde las cuales yo he trabajado el entender el territorio y luego ya la parte de la equidad sobre él. Pero luego
al revisar el otro documento de, no lo tengo aquí a la mano, un borrador, ¿no? El borrador que nos presentó Gerardo en la sesión pasada. Eso, me surge más práctico el poder ya plantearlo desde lo que se tiene, pues eso, como borrador, ¿no? Estas categorías que ya se tienen y de ahí partir para pronunciar qué falta, ¿no? Y entonces ya Victoria por ahí, por ejemplo, esta virtualidad no está tan fácilmente palpable en ninguna de las categorías que están planteadas, ¿no? Entonces está espacio público, está infraestructura, está modelo metropolitano de cultura y está planeación territorial y desarrollo. Y entonces yo creo que eso, ¿no? Como que mi primera relectura de lo que ya había visto antes, primero con cómo me gustaría o cómo trabajaría yo esta categorización para pasar a una otra nueva categorización en función del índice, pues quizá estaríamos luego chocando con este borrador y para mí creo que aportaría, o sería mucho más fluido si más bien lo contrastamos respecto a estas categorías que están y vemos que de lo que ya se dijo queda fuera de estas 4 categorías y dónde lo pondríamos, ¿no? Y cómo le llamaríamos a esa otra categoría. Esa fue como mi lectura ahora que estuve un poco haciendo por un lado de cómo recuperar todo este universo de, ¿no? De códigos, de lenguajes y de formas de hablar de algunas cosas y cómo, pues claro, ¿no? Nadie dice directamente que la bronca es el modelo metropolitano eh, de cultura, pero en general es el modelo metropolitano eh, el que tiene énfasis en esa descentralización que se menciona, en esa carencia de espacios públicos en algunas zonas, en fin, ¿no? Entonces, creo que por ahí tendría que, o yo plantearía que, bueno, ya están estos 4, en nuestro índice está un poco ya más bien respecto a esto y entender si las categorías que más resuenan en el documento, ¿no? Apropiación, trabajo comunitario, inclusión, identidad, ya están siendo contempladas por quienes, a mi parecer, ¿no? Este tema de espacio público creo que toca acá, ¿no? Como que un poco ir diciendo, bueno, cuáles son meramente de una de las mesas y cuáles pues están ahí medio entre las 2 o entre las 3, ¿no? Trabajo comunitario, como me puede sonar aquí o como me puede sonar en democracia, ¿cómo se llama el otro? Democracia algo, ¿no? Democracia Cultural. 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 Y hay otra que es creatividad, ¿no? De Entonces, acuerdo, fomento, esta, sí. ¿no? Esta de trabajo comunitario, pues tiene el tema de, ¿no? de comunidades, entonces hay territorios que las pueden definir o no. Hay tema de creatividad para las metodologías de ese trabajo y hay tema de participación. Entonces, ese que es tan sonado, creo que es uno de los que más tendría que estar presente en los 3. Entonces, bueno, en fin, tuve esas 2 lecturas por un lado, ¿no? Recapitulo. Por un lado está esta codificación recuperada desde el trabajo que nos muestran en el informe. 2, la categorización respecto a estas, no me acuerdo cómo le llaman, clasificaciones, no, líneas estratégicas le llaman, ¿no? Líneas estratégicas planteadas en el borrador del documento que a su vez están recuperadas de la Agenda 21, me parece, más de ahí, ¿no? Que de otros documentos, pero bueno, están planteadas ya unas líneas estratégicas que al final de cuentas, al ser eso, pues tendrían que seguir marcando una ruta y pues, ¿por qué no seguirla y ver qué otra línea les falta, ¿no? Y si hay una que va en contra de algo, pues también mencionarla, pero bueno, no creo, este no es el caso, al menos de lo que he visto. Entonces son esas 2 cosas, ¿no? Como hacer esa línea y ya. Lo demás nos va a caer después, ¿no? Que no sé cómo, qué tan sí, que nos faltan pocas sesiones y todavía nos falta mm, el entender. Ahora la propuesta que hace es Victoria.
ya empieza como a apuntar eso, ¿no? Quizá es lo que creo que la siguiente ya tendríamos que avanzar nosotros como mesa en una propuesta de qué esperamos o qué expectativa tenemos hacia el documento para ver si es más o menos como lo que tienen los otros, o no sé si los otros ya lo tienen y por ahí nosotros ver si coincide o si nos acoplamos o si debatimos, pero no lo tenemos como mesa todavía el que esperamos y en qué tono entenderíamos ese capítulo o ese apartado sobre equidad territorial, y creo que vale la pena ya tener algún lugar donde depositar ideas y tal, y ya, ¿no? O sea, porque ahí es donde viene otra discusión, ¿no? De las diferentes cartas que también estuve ya revisando, pero creo que ya nos saltamos. O sea, esa lo ponemos en pausa ese segundo, para una segunda sesión, ¿no? La siguiente sesión. Muy bien, muchas gracias, de acuerdo. Es decir, voy a tratar de recuperar la última idea, solo para confirmar si entendí correctamente. Hacia la siguiente sesión, algo que sería deseable es que tuviéramos como un documento, podría ser como un documento compartido, en donde vayamos, digamos, como ya ir enunciando, ya ir redactando para ir aclarando el sentido que tendría para nosotros, o el tono, como dices, que tendría para nosotros la carta en específico sobre equidad territorial. Digamos, algo así podría ser útil, como un documento compartido, digamos, en donde se pueda ir ya llenando. Es que se tendría que ser el resultado de poder sentarnos a decir, va por aquí, tendríamos estos 4 episodios, o sea, estos 4 capítulos, un poco así el borrador, hacer una lluvia de ideas sobre ese y ya después tenerlo. O sea, no sé, hoy no creo que lo alcancemos a tener, pero bueno, al menos ya está, ¿no? En función de estos 4 primeros capítulos y en función de, evidentemente, esta definición de territorio y esta relectura de lo que plantea el borrador como cada una de las líneas estratégicas, pues ver si con esas las retomamos o las reforzamos con los documentos que comparte Victoria, ¿no? Creo que por ahí tendríamos que sí empezar así, pero bueno, más que ponerlo y que empezarlo a redactar, creo que antes tengo yo como un par de dudas respecto a qué sería lo troncal en la carta, si los temas como tal, o sea, y también, no sé, la mesa de armonización normativa, si le está pensando hacer en un término de, o sea, una carta por los derechos culturales es para exigir eso, ¿no? Garantías de qué. Y hay 2 tipos de cartas, unas que exigen en función de los temas, los problemas, ¿no? Quiero resolver este problema, que es como está un poco la codificación que tenemos ahí, ¿no? Quiero resolver este problema que tengo en el barrio, quiero resolver esta deficiencia que tengo ¿no? O sea, como en términos más de esta carta me va a servir para yo exigir que se resuelva esto, o la de última, ¿no? La de Roma, que también está interesante porque es más hacia las posibilidades, ¿no? Como de aquí en adelante, ¿qué ya puedo hacer gracias a esta carta? No sé si me explico, ¿no? Pero es la otra ya es como hacia el parte de un diagnóstico y se entiende que esas cartas partían de un diagnóstico, y esta otra parte como hacia lo futurible, ¿no? Quiero poder, no sé las palabras de allá, pero yo recuperé también otras que es, quiero poder acceder completamente, quiero poder crear, producir, distribuir, exhibir, proteger, ya no sé ni de qué documento recuperé como este tipo de acciones hacia el futuro que esta carta a partir de hoy me permite. Entonces, son 2 estilos diametralmente, ¿no? Como conceptual y diametralmente distintos, que no sé si se están las otras mesas decantando por uno, por otro, o nosotros que Sí, respecto a justo esas. eso que dices, Oscar, es el planteamiento que no supe cómo escribir en el primer párrafo de la hoja de conceptos, porque es como, ¿cómo le hacemos para que esas voces se escuchen
probablemente en clave de manifiesto, por eso ponía de referencia el manifiesto, pero también como en clave de futureable, como dices, o sea, como lo plantea, por ejemplo, Agenda 21, o como lo plantean los ODS, que son más como este horizonte, ¿no? O sea, recoges la voz en clave manifiesto, que a lo mejor que es crítica, que es denunciativa, etcétera, pero la otra, y que es como, esto es lo que nos representa, y la otra es como eso a lo aspiracional también, y como es algo a lo que abrimos. Y creo que ustedes han sido bastante, o sea, el ejercicio me parece totalmente inédito porque pues a mí se me hace que sí ha habido como mucha inclusión de voces bien distintas a otras cartas que no consideran, por ejemplo, o no sé, agendas o a identidades, ¿no? Que aquí sí están consideradas, tan es así que veíamos en las identidades que nos enseñó Álvaro, pues como población en contexto de migración, veíamos como a población, no sé, de la comunidad LGTBI, veíamos población, etcétera, ¿no? Como que ahí sí creo que hay un reflejo importante. Y bueno, en fin, yo también creo que esas dos voces, la voz un poco activa y la voz manifiesto, sería interesante ver. Voy a ver cómo están, no me he metido a las carpetas de los otros equipos, voy a husmear un poco ahí, se vale, ¿no? Por supuesto. Bien, 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 muy bien. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? ¿Algo al respecto? Pues igual comentarios de... Casi no te oímos, amigo. Hola, hola, ¿me oyen? Sí, ahí, muy bien. Pues igual como para seguirle abonando al debate y a la consolidación de la idea. Eh, Álvaro, incluso creo que lo que acaba, por ejemplo, de poner sobre la mesa Oscar fue casi, casi que las exactas mismas palabras que se pusieron en la mesa del GT1 respecto a justo temas o futuribles o qué agarramos, por dónde irnos. Álvaro ya podrá complementarles más, pero recordemos que justo una de las posibilidades como grupo de trabajo es también tener libertad metodológica, al fin de cuentas, para llegar como a un mismo lugar. Pero abonándole a estas posibilidades, bueno, creo que en efecto, algo que nos dicen las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal es que hay algunos derechos implícitos. Sin embargo, no están las líneas estratégicas, obviamente, en clave de derechos, sino más bien en clave de planeación, de incluso generarle una agenda programática a esas líneas de acción, ¿no? Es decir, son grandes planteamientos, por ejemplo, justo desarrollar un modelo metropolitano de cultura que llevará sus acciones, pero que los derechos implícitos tienen que ver precisamente con la posibilidad de ejercer tu derecho de acceso o tu creatividad o tu labor creativa, sin importar en dónde estés viviendo dentro de San Luis Potosí, ¿no? Así sea en una zona residencial, así sea en el centro histórico, así sea en la periferia. Es decir, ahí hay un derecho implícito que esa pudiera ser una forma de abordarlo, ¿no? Explorar cuáles son los derechos que por ahí vienen en estas líneas estratégicas que, como bien identificó Oscar, se recuperan también de la Agenda 21 de la Cultura, en entrecruce con aquellos primeros foros que se sostuvieron en 2018 para justo hacer el plan. Por otro lado, me gusta, qué bueno que lo ha traído a colación, a lo mejor es algo que me parece es como un conocimiento emergente, por lo menos desde el Grupo Motor me parece que no nos hayamos enfrentado a esa posibilidad, pero sí que es muy acertada. Por ejemplo, comenzar a pensar en el asunto, lo decía Victoria, de eh, estos polígonos de relevancia y de importancia para la ciudad, los asuntos de las zonas de si me recuerdas un poco, Victoria, pero hablabas Sí, como de zonas de atención prioritaria. zonas de atención prioritaria, exacto.
San Luis Potosí recién, frente a la creación de una cooperación que existe con la Unión Europea para desarrollar un programa de prevención y atención a la violencia, se estructuró un mapa justo solo digamos, solo aterrizable a la política pública del municipio en materia de seguridad y de prevención también, que tiene que ver con realizar acción pública en zonas de atención prioritaria. Zonas de atención prioritaria, de hecho, identificar cuáles son zonas de atención prioritaria, pero algo que fue interesante respecto a la generación de las zonas de atención prioritaria de hace 2 años, que son las vigentes, es que traen el entrecruce de algunos índices de mayor índice delictivo, pero también cuáles son comunidades en donde hay junta de vecinos organizada, ¿no? Entonces eso permitía como hacer la comparación de algunas estadísticas que permitió generar estos polígonos de atención prioritaria que les llaman acá. Me gusta, es una gran posibilidad, no sé Álvaro cómo lo veas, pero justo que a lo mejor en el ánimo de configurar lo de la acción afirmativa, gran parte de lo que no se tiene que perder en perspectiva, no nada más es el grupo poblacional sociodemográfico, es decir, claro, acción afirmativa para comunidad LGBT, para pueblos originarios, para personas migrantes, para niñas, niños y adolescentes, para mujeres, etcétera, pero también acción afirmativa por los derechos culturales para esas zonas, ¿no? Sí, sí, o sea, también, digamos, localizar el ejercicio en esas zonas sería algo como muy, muy, muy interesante. Y, es decir, no nada más para población, sino también como condición de vivienda geográfica, está muy cool. Y creo que son los alcances y recordar esto, bueno, ha sido como más bien un pimponeo ahorita entre los tres, Álvaro, la maestra y Victoria y Oscar, sobre el asunto de qué nos da la carta, la oportunidad de imaginar, la oportunidad de exigir. Creo que hacia donde se están perfilando los trabajos, ¿no? Hacia donde cada vez es más que, reiterando justo como estas discusiones, mucho del trabajo del grupo motor es precisamente traerles la información de los otros grupos de trabajo, ¿no? O sea, de hecho no es como de que, ahorita que preguntaba Victoria de que si puede explorar, claro, o sea, se trata de que precisamente seamos los más transversales posible, pero sí que cuenten con el grupo motor precisamente para traer discusiones. Y muchas de las discusiones que ocurren en los diferentes grupos nos están diciendo cada vez más que en efecto la carta es un instrumento enunciativo, es un instrumento que reconoce, que reafirma los derechos culturales de las personas, anclado a la cooperación internacional, es decir, justo tiene más tono, por así decirlo, tú lo decías ahorita también como de filosofía, de manifiesto, justo tiene más tono de futurible, y el reglamento presta las condiciones para que la carta tenga mecanismos de observancia, exigibilidad y órganos de garantía. Es decir, se convierte el reglamento, un poco la labor del grupo de trabajo 4, en el mecanismo de jalo, ordeno y reclamo, ¿no? El mecanismo de judicialización, exacto. Es el mecanismo de judicialización de la carta, que la carta sí puede navegar o estar ahí como gravitando entre, claro, reconocimiento de derechos muy práctico, ¿no? Que puede ser a partir de estas recomendaciones que les digo, el derecho a ocupar de manera creativa el espacio público, por decir algo, a cosas muy, muy, muy de manifiesto y que tengan que ver más como con el ADN de lo que entendemos como equidad territorial, etcétera, ¿no? Eso sí que es más, parece como cancha de la carta y el asunto de la judicialización del reglamento. Esto como para seguirle abonando aquí a la... Ayuda mucho a entender, Gerardo, como las voces, por eso decíamos como que qué tan en voz de
¿Qué tan el esfuerzo es como que lo que decíamos del legislativo o qué tan futurable? Ya con eso nos queda, creo, un poco más claro, ¿no, Oscar? Gracias, Gerardo. Muy bien, muchas gracias. Sí, fíjense que era un poco espero no redundar, solo en vez de redundar, redondear, ¿no? Que lo comentábamos precisamente en el grupo de trabajo 1 de Democracia Cultural de ayer, porque sí que de repente democracia cultural, dado que en su centro está la toma de decisiones, sí que de repente las enunciaciones, ¿no? las oraciones que queremos construir en democracia cultural, pareciera que de hecho tenemos contenido que busca más ir hacia el reglamento. Y un poco la pregunta era, bueno, en lo que yo enuncie, en lo que yo redacte, ¿no? Las oraciones que vayamos a escribir, ¿en qué momento me pueden decir, bueno, hasta dónde tengo que llegar, ¿no? Es decir, hasta dónde mi enunciación no se acerca ya más bien a una garantía exigible mediante un reglamento. O sea, ¿cómo sé que lo que estoy escribiendo realmente va hacia la carta o es parte de una carta que explicita, que enuncia, que reconoce baterías de derechos, digamos, ¿no? Y decíamos, bueno, recordar esto, que nuestras redacciones, tal vez como decía Óscar, sí que de repente están un poco más en el ánimo como de la Carta de Roma. Nuestras redacciones enuncian capacidades, ¿no? Lo que queremos es enunciar capacidad, el reconocimiento de la capacidad. Ya cuando yo creo que mi redacción más bien está habilitando exigibilidad, ¿no? Cuando ya mi redacción está en habilitar a un ente garante, cuando mi redacción está habilitando un mecanismo, ¿no? Entonces ya ese contenido es mucho más parecido a armonización normativa. Y decíamos ayer, bueno, obviamente no está mal, ¿no? En realidad de eso se trata. Tampoco quiere decir que si mi redacción es un poco menos de enunciar capacidades y más bien de habilitarlas, pues ya no la voy a escribir. No, no, todo lo contrario. Obviamente la invitación es a que lo redactemos así, ¿no? Si en el ánimo de la redacción así nos sale, pues adelante. Lo que hará este grupo de trabajo es precisamente agarrar esas redacciones y llevárselas al grupo de trabajo 4 y decirles, amigas y amigos, aquí les tenemos más chamba, ¿no? Eso es lo único que va a pasar. Pero en realidad nosotros nos quedaríamos, digamos, con esa parte un poquito más en donde estamos enunciando las propias capacidades. Ahora, en los ejercicios, por ejemplo, con Roma, el ejercicio de Roma me parece que es interesante y algo por ahí también se ha comentado. Ahorita trataba yo de encontrar quién y en dónde había colocado esta idea, pero sí que la redacción de la carta podría tener un contenido de manifiesto, claro, ¿no? Como un poco como de enunciar el reconocimiento, sí, un poco aspiracional, pero me parece que enseguida tendría que ir ya hacia una cuestión menos futurible, es decir, sí me parece que podemos empezar nuestros capítulos con aspiracionismo, con manifiesto, con futuribles, ¿cierto? Y enseguida bajar el nivel, bueno, no sé si la expresión es bajar el nivel, pero llevarlo a ese nivel un poco más a estos diagnósticos que buscan resolverse, ¿no? Como bien dice Óscar, es decir, a querer resolver estos problemas o estas deficiencias. De hecho, me parece un poco, mi lectura es que Roma hace eso. De hecho, Roma abre con un enunciado grande, ¿no? De unas 10, 15 líneas. Es todo un enunciado, es casi sí un manifiesto.
Y después, algo que a mí me ha parecido bien interesante es que en términos de una pregunta, termina el enunciado y pone una pregunta, bueno, que va un poquito más, bueno, a los cómo, ¿no? Roma lo pone en términos como de hacia dónde tendrían que ir las políticas públicas, qué tendrían que hacer los programas, ¿no? Pero en realidad la pregunta es, bueno, ¿cuáles entonces son las capacidades? Y ahí ya es menos futurible, ahí ya Roma establece en formas bien simples y bien sencillas, ya establece ahora sí en dónde hay que resolver los problemas que son los importantes. Ahí ya nada más recuperamos evidentemente los códigos del instrumento de investigación cualitativa. Lo dejo un poco ahí para ir cerrando y Gerardo, tienes por ahí la mano levantada. Se me fue la onda. No, es que me tripé con lo que tú dijiste y más bien vengo ahora a abonarle a eso. Pero sí, quizá justo a mí me parece que una condición ideal pudiera precisamente ser generar la narrativa, ¿no? La narrativa en torno a la dimensión de equidad territorial y derechos culturales, esa narrativa más de manifiesto. Y por otro lado, inmediatamente decías tú, como que causaba ruido, si es bajarlo a cierto nivel. Yo más bien lo veo como que además de la narrativa debe de tener ligado tal cual enunciados de mucha utilidad pública. Es decir, un poco como si pensáramos en el lector final, alguien justo debe de identificar de manera enunciativa, más no limitativa, que tiene derecho a esto, a tal y a tal y tal cosa, y que hay mecanismos para exigirlo, ¿no? Y justo ya recordé cuál era el otro asunto. Pero en la medida en la que podamos prospectar que podrá haber enunciamientos de mucha utilidad pública, que por ejemplo creo que esta es una discusión del grupo de trabajo 3, mucho, ¿no? Incluso, por ejemplo, ya comienza a hablarse hasta de los lenguajes y hasta, por ejemplo, el lenguaje no es técnico, sino tal cual es, tienes derecho a esto, como a algo a lo mejor muy parecido a lo de Roma, a disfrutar, a participar, una cosa así. Entonces, esa es una aproximación muy interesante. Si a su lector final o si a su sujeto de derecho, las personas, les resulta útil, esa puede ser una perspectiva que ayude mucho a configurar, por ejemplo, lo que será un catálogo de derechos en el reglamento, ¿no? Eso, a configurar un catálogo de derechos. Dígase el artículo 11 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que dice literal, son derechos culturales de las personas en México los siguientes, 1, 2, 3, 10. Bien, ¿no? Los enunciados que sean de mucha utilidad pública serán justo los que se lleven al catálogo de derechos de un reglamento, ¿no? Pero por otra parte, la narrativa, el que es, que justo puede descansar más en la carta, lo que genera es condición de posibilidad, de aspiración y de visión. Lo que había perdido la idea al inicio, pero que ya logré encadenar es también no, ahorita lo decía Álvaro, no nos limitemos si de repente estamos viendo que estamos construyendo o diseñando algo que pareciera más herramienta del reglamento y que nos pudiera llegar a limitar no, mejor eso no, porque es quizá trabajo del grupo de trabajo 4. Justo lo que podemos hacer es acercar pistas que se discutan acá al grupo de trabajo 4. Voy a decir algo. A lo mejor, lo que pasa es que yo también como que medio lo identifico, ¿no? Pienso que al ser el reglamento de derechos y la carta de derechos, este marco más bien, o sea, al no ser un reglamento de cultura, sino un reglamento de derechos humanos, ¿no? O sea, una herramienta de derechos humanos, los alcances que va a tener para con el gobierno de la ciudad, es decir, el órgano garante de los derechos, la arquitectura institucional que va a hacer que lo garantice, van a quedar justo las tareas, o habría que aspirar a que las tareas quedaran bien entrelazadas. Por ejemplo,
y a lo mejor precisamente Victoria con su experiencia en Tijuana, o Oscar con su experiencia, por ejemplo, en los institutos de planeación nos pueden ayudar, pero a lo mejor hay tareas culturales en torno a la noción de equidad territorial que no necesariamente tengan que descansar en la dirección de cultura, sino que, por ejemplo, sean tareas de un INPLAN, sino que, por ejemplo, sean tareas de una dirección de seguridad, ¿no? De una Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal, sino que más bien sean tareas de... Entonces, de repente, si incluso pensamos en órganos garantes, si bien esto sí que será tarea, pues no nada más del grupo de trabajo 4, sino de los propios regidores, del propio órgano que va a aprobar de la Comisión de Edilicia de Cultura, nosotros sí que podemos empezar a arrojar pistas, ¿no? Respecto al asunto de órganos garantes. Y son igual de valiosas en el momento en que hagamos el entrecruce con otros grupos. Sí, esas dos cosas. Eso que dices está súper interesante, Gerardo. Creo que nada más interrumpí, no levanté la mano, perdón, equipo, perdón. Pero eso que dices me parece como bien necesario y pensado ya como desde el puerto al que esperamos que esa carta llegue, ¿no? Al puerto realmente traducible. Álvaro, no me acuerdo si Álvaro, tú, ya que nos enseñaron la de Mérida, creo, la Carta de Derechos Culturales, que es que si una cosa buena tiene es eso, que es como muy accesible porque es como que tiene dibujitos y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, accesible en ese sentido. Y, no sé, me pongo a pensar en el caso uruguayo. En Uruguay no existe como una institución cultural que concentre todo el presupuesto, sino que hay una distribución, hay como un presupuesto participativo, porque cada distrito tiene un presupuesto de la cultura. Y entonces cada presupuesto, cada distrito tiene la autodeterminación de ejercer ese presupuesto de la cultura. Y si ustedes saben, pues parte de la inequidad que existe en México, pues son esos microcentralismos que casi todo el presupuesto de cultura está en las cabeceras municipales. Y por eso va a ser muy importante que Felipe y Clara nos expliquen cómo están cómo está esa falta de equidad territorial, cómo es tal que en San Luis Potosí se pueda garantizar que sí exista una equidad territorial, por ejemplo, desde el acceso a los derechos culturales, o cómo es que no pasa y qué sí tendría que pasar, ¿no? Por ejemplo, que las delegaciones sean clave en el acceso a los derechos culturales. O sea, por ejemplo, este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces creo que sí nos sirve mucho ese componente de que pedía Oscar, como de ver el espacio y sus narrativas también, aparte de las que podamos ver en los videos, pero para entonces sí, nosotros en el manifiesto decir, bueno, a lo mejor no vamos a hacer una propuesta de política pública, pero sí garantizar, como dices, que no nada más sea la Secretaría de Cultura ni los institutos de cultura los garantes, sino las delegaciones, sino hasta obras públicas, o sea, otras áreas, que eso sucede también en otros países más al norte. Por ejemplo, en Filadelfia me tocó conocer al secretario de Recursos, era como el secretario, aquí lo que llamamos Secretaría de Desarrollo Urbano, ellos lo llaman Secretaría de Recursos Públicos, pero es urbano, ¿no? Y entonces ellos lo que hacen es concentrar toda la oferta de actividades artísticas, arte público, y ellos garantizan que el 1% de todo lo que se construye en la ciudad sea arte público. Entonces, y ni siquiera es una Secretaría de Cultura. Entonces yo los fui a entrevistar para preguntarle, ¿y ustedes cómo llegaron a esto, compas? O sea, tienen algo que se llama DOT, que es Department of Public Transportation, lo que hacen es un programa de arte ahí, y no son instituto de arte. Y eso casi no pasa en México. Si haces algo de arte, eres el IMAC, o eres el IMACUM, o eres el de cultura, ¿no? Y eso es parte o sea, eso es muy importante. Pero bueno, ya me emocioné. Regresando a lo anterior, creo que es importante, Gerardo, y a lo mejor podemos, sí, hablar de distribución, pues, ¿no? Distribución
no sé si presupuestal, pero sí distribución como de responsabilidades para el acceso a los derechos culturales de las personas. Yo también me emocionó un montón porque me parece que cuando, por ejemplo, Victoria está hablando de las acciones afirmativas territoriales, esta es la forma que puede tomar esa idea, ¿no? Es decir, hablar de acción afirmativa territorial tendría que ser como mm, considerar las zonas vulnerabilizadas, los polígonos o las AGEPs o las zonas prioritarias, el nombre y la metodología tal vez ahorita no es la discusión, que tal vez tendrá que serlo, pero que estos territorios, estas territorialidades, nos ayuden a definir cuáles son los ámbitos de mayor proximidad territorial, ¿cierto? Es decir, a donde no llega el brazo de la Dirección de Cultura, pero que sí llega el brazo a tal AGED o a tal zona prioritaria, sí llega política pública educativa, por ejemplo, ¿no? Sí llega política pública en salud. Tal vez no llegan los programas de la Dirección de Cultura, pero para estos territorios, cuáles son digamos, los vasos comunicantes de proximidad de ese territorio? Y creo que esa puede ser una clave para construir esta idea de acción afirmativa territorial, ¿no? Es decir, creo que Oscar, Victoria, Gerardo han ido construyendo esta idea y a mí me parece que puede ser bien interesante, no solamente para la redacción de la carta, sino, ya lo estamos diciendo, para los propios insumos con los que trabaje armonización normativa, el reglamento. Eso estaría fantástico. Que imaginemos que un reglamento municipal habilite, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que no que enuncie una capacidad, sino que habilite, por ejemplo, a obras públicas, para que obras públicas anualmente disponga algo del presupuesto para un programa de arte, porque obras públicas sí llega a las AGEPs y a las zonas marginadas o a las zonas prioritarias. Bueno, a mí como que me está encantando un montón esta idea. No sé si la agarré bien o más bien yo le estoy dando la forma que quiero verle, Oh, sí, claro. pero creo que por ahí va y creo que este grupo de trabajo tendría un aporte además altamente innovador en términos de cartas culturales, ¿no? Totalmente. Bueno, regreso la palabra a quien guste tomarla. Eh, también un poco en el considerando de que son 6:15 y tenemos dos puntitos más del orden del día, la presentación de Oscar y las presentaciones de Clarita y de Felipe, porque incluso hasta donde entiendo, de hecho, Clarita también preparó materiales para compartirlos, bueno, para presentar visualmente. Podemos, yo creo, pasar a esos puntos y retomar la discusión ya con ese input más de información. Y y ya. Me voy a arriesgar a preguntar porque yo lo vi en la sesión del GT1 casi casi que trabajando al instante. No sé si al doctor Felipe, justo en las conversaciones le han comenzado también a hacer eco para perfilar como una codificación axial, como la que ayer nos dabas para el grupo de trabajo 1, respecto a los comentarios que se van mencionando y los insumos de Graciela. Entonces, si crees que sí y más o menos traes la idea, pues que venga ya en la intervención que van a tener ahorita tú y Clarita. Muy bien, me late un montón. Pues adelante, ¿gustan que comencemos con el índice para después irnos al territorio? Adelante, Oscar, gracias. Bueno, al final hice no sé qué hice, una presentación que intenta resumir el documento, pero el documento me quedó cortito y en el intento de parchar algunas cosas, pues me fui un poco, ¿no? Pero bueno,
al menos el documento le puse los enlaces a otros documentos por si alguien se interesa como en algo más y porque después creo que más bien, tal como lo comentamos, ¿no? O sea, hay que hacer hincapié en que no existe un documento en San Luis Potosí que refleje el diagnóstico a nivel territorial. Hay pedacitos y esos pedacitos que yo al menos estuve tratando de encontrar, los estoy poniendo aquí sobre la mesa y trataré como de... dijimos 10 minutos, ¿no? ¿Cuánto? Ahí me van Sí, diciendo también, 10 minutitos está muy bueno. pero me lo voy a poner aquí también el tiempo, ¿no? Porque eso, si no nos vamos a ir. Solo Quiero tener. rapidísimo, perdón, la última idea no la alcancé, en mis notas no la alcancé. ¿No No, existe pues, para San Luis Potosí? o sea, no hay un diagnóstico claro, accesible, fácil para entender la dinámica territorial mm, urbana, ambiental de San Luis. Hay Hecho. pedacitos, hay algunos documentos que se pueden encontrar, pero bueno, eso no es propio de solo de San Luis, pero bueno, como Gracias. carta que tiene un Como componente dato específico territorial. incluso, perdón, una cosa también súper rápida, perdón, Oscar, como dato específico incluso, son 13 años sin actualización de un plan de desarrollo urbano en el municipio. Okay, Y pues el propuesto para este año está como impugnado, entonces a lo mejor no camina. sí, Ok, seguro no. Pero sí, o sea, es además real lo que dice Oscar. Bien, bien. Pues eso, entonces les planteo este documento que hace ONU Habitat como metodología, con la base como si desde cero, ¿no? A ver, voy a intentar compartir un pedazo de la pantalla para más o menos guiarme. ¿De acuerdo? Ahí se está viendo el... Bien. Voy a mover un poco, espérenme un segundito para alcanzar a luego moverme entre varias páginas. Pero bueno, esta es la presentación que creo que, bueno, la puedo compartir ahora el link. Y sobre esta, a lo mejor yo luego, o entre todos, ir mejorando el tema como un acercamiento a este entendimiento, al menos desde un marco eh, discursivo ya anclado, ¿no? Que igual es punto de debate y no es ahora el objetivo, pero bueno, existe ya este marco de entender un modelo de desarrollo, una apuesta por un desarrollo sustentable consensuada a nivel Naciones Unidas, y sobre ese está anclada esta metodología. Entonces, a reserva de que alguien puede estar, ¿no? O matizar pros y contras, este es el marco desde el cual se ancla la metodología del CPI, que es el Índice de las Ciudades Prósperas, y que parte de tratar de poner metodologías desde ONU Habitat, que es quien se encarga de los asentamientos humanos dentro de Naciones Unidas, y esta es su herramienta principal para poder comparar y poder tratar de generar instrumentos de medición, evaluación. Entonces, estos referentes están como por debajo de todo este discurso que se va a plantear desde el cual se entiende o se dice, esto es una ciudad próspera. ¿Ok? Entonces, hay una rueda de la prosperidad que es como la metáfora que tratan de plantear desde este discurso, en el que se deja de ver una ciudad próspera solo en términos netamente económicos, y entonces la productividad lo ponen como una de 6 dimensiones. Agregan el tema de la infraestructura para el desarrollo, agregan el tema de calidad de vida, agregan un tema de equidad social, equidad e inclusión social, un tema de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad ambiental, y un tema de gobernanza y legislación a nivel urbano. Entonces, si estás bien en una y no estás bien en las otras, hay una carencia respecto a tu prosperidad como ciudad. ¿Ok? Esa es como la metáfora o la rueda. Y las 6 dimensiones sobre las que se basa
permiten cada una generar una serie de indicadores, informaciones clave, entender los factores, pues eso, ¿no? Los factores de donde se acumulan ventajas y donde se acumulan desventajas en tu ciudad para luego poder formar estas políticas públicas y poder trabajar en lo que ya le compete a nivel ciudad, ¿no? Depende cómo se organice, en fin. Entonces, a nivel estadístico o a nivel metodológico, no es tan profundo porque solo puede tomar datos oficiales de las ciudades, ¿no? Ese es como su principal, claro, su principal, pues no falla, pues es una cuestión metodológica que tiene que plantear tanto en San Luis Potosí como en todas las ciudades en el mundo en las que lo ha medido. Por lo tanto, eso cabe hacer como ese inciso. Y México es de los, no, yo creo que es el que más ha medido sus ciudades con esta metodología. En general, en México estaban ya por las 400 y ferias ciudades que están medidas con esta metodología. Hay un reporte que desde 2015 se hacen una alianza ONU Habitat con Infonavit y Infonavit pone los recursos para estar haciendo y rehaciendo índices de las diferentes ciudades en México. Entonces, por aquí pongo yo el enlace al reporte del que me interesa un poco, bueno, después lo rescato, ¿no? Bueno, lo pongo abajo, pero el reporte como tal, este es a nivel México. Y entonces esta es más o menos la forma en la que se grafica entender el desarrollo desde estas 6 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces por aquí está el reporte de México, pero ese reporte no tiene la definición de qué se entiende por cada cosa. Entonces, como no lo vi, aquí pongo el enlace de donde está la guía metodológica respecto a si alguien quiere ver, bueno, qué entienden por equidad, qué entienden por inclusión, qué entienden por cada uno. Entonces, esta guía sí que tiene la forma en la cual se calculan y los, ¿no? Como pues es la guía metodológica desde donde se saca cada uno de los índices. Entonces ya no me detengo sino que suponemos, ¿no? Que este índice que hacen en San Luis obedece esa guía metodológica y por lo tanto tenemos estas informaciones. Y una calificación. Realmente no hay una calificación mala porque todo está en un escenario ideal de la prosperidad. No es que estés muy mal, sino que te falta todo esto, un poco en grandes rasgos. Y a nivel México, estas son las ciudades que más llaman la atención en cuanto a las que sacan mejores puntos y las que sacan peores puntos, ¿no? Como en Chiapas y bueno, también refleja eso, ¿no? Lo que se ha estado discutiendo creo que también últimamente respecto a la polarización que tenemos norte-sur en México, exceptuando pues evidentemente Quintana Roo. Y bueno, resaltan por ahí Zapopan, Tepic, Cajeme es la que mejor creo sale. Ah, no, Benito Juárez, mira, yo pensé que era Cajeme. Y Acuña, en fin, y de las que peor, Salinas Victoria, Cozoleacaque en Veracruz, Amozoc, bueno. Ya me estoy casi acabando los minutos, pero bueno, acelero un poco. Está la comparativa México total, todos los municipios sumados, y está San Luis Potosí. Entonces, aterrizando a San Luis Potosí, esta es la calificación que saca, ¿no? En un 0 a 100, San Luis Potosí en productividad tiene 64 a nivel municipio y baja cuando sumas la aglomeración urbana, que quiere decir el área metropolitana, no todo el municipio ¿cómo se llama? Sánchez, Salinas, del municipio metropolitano, bueno, ahora Soledad de Graciano Sánchez. Soledad abreviado. Y bueno, está también este otro enlace, porque justo esta metodología lo que permite es hacer un análisis respecto a tus propias ciudades que tienes como estado o respecto a las ciudades que están medidas a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, acercándome un poco
a San Luis Potosí. Dame un segundo. Aquí está San Luis Potosí. Esta es su calificación de todo lo que tiene. Justo la peor calificación que tiene es gobernanza y legislación urbana. Seguramente es porque te dicen, te califica bien si tienes menos de 5 años tu plan municipal de desarrollo. Si dentro de tu plan municipal de desarrollo tienes planes parciales de desarrollo urbano, quiere decir que estás analizando bien el territorio y te lo está actualizado, es decir, menos de 5 años. Te califica bien y te califica mal si no los tienes. Bueno, o sea, no te puntúa si no los tiene, te puntúa en 0. Un poco es como, bueno, ahora lo podemos ir desmenuzando, pero en general San Luis Potosí tiene estas carencias respecto también en sostenibilidad ambiental. Ahora, bueno, está interesante esta página, la abro un poco más porque, bueno, te permite ir seleccionando otras ciudades, ¿no? Soledad de Graciano Valles, y también te dice sus indicadores. Mira, está todavía peor en sostenibilidad ambiental como municipio Soledad de Graciano, ¿no? Pero creo que mejor en equidad e inclusión social. Seguramente porque mide el índice de Gini y entonces los sueldos están un poco más equiparados porque es municipio y tiene áreas rurales. Bueno, en fin. Y si quieres comparas con algún otro, ¿no? Comparémoslo con alguno de aquí, Guanajuato, Coyotepec, ¿no? Y entonces Coyotepec tiene otro, ¿no? Otra figura, y aquí mismo en esta página puedes ir viendo qué municipios a nivel mundial tienen estos datos similares, ¿no? En el caso de San Luis, Manzanillo, Aguascalientes, tal. En el caso de Sánchez, otros, tal. Bueno, y aquí te dice también una comparativa respecto a el azul es San Luis y el naranja es Soledad, ¿no? Bueno, ahí dejo el enlace. A nivel México, en lo que peor estamos es la recuperación de energía renovable y la gobernanza de la urbanización. Y bueno, de lo que mejor que veo aquí es el tema de inclusión de género, por lo que mide, y infraestructura de vivienda, por lo que mide. No significa que estamos ya bien, pero de lo que mide va bien. Y yo creo, y bueno, es por la ley de equidad de género, que ya obliga a tener puestos en toma de decisiones a mujeres. Entonces, muchos países no tienen eso y salen. En fin, este es el resumen respecto a San Luis. Y aquí están los puntitos en donde, por qué están en rojo. Y está también, voy a hacer un pequeño zoom, por ejemplo, a ver si alcanza a hacer un zoom la pantalla, yo creo que sí. Y bueno, productividad. Mide la densidad económica, es decir, cuántas, bueno, ya si alguien tiene duda de alguna, puedo explicarlo, ¿no? Pero bueno, mide tasa de desempleo, relación empleo-población. La de la izquierda es San Luis Potosí y la de la derecha es San Luis Potosí más Soledad de Graciano Sánchez. Y entonces a nivel San Luis sale mucho mejor calificado en la mayoría de cosas y cuando se suma, baja en algunas, pero ve, por ejemplo, en relación de empleo sube, ¿no? Por sumar la zona metropolitana. Cuando mide infraestructura, mide cómo acceden los servicios a la vivienda. En infraestructura social solo mide médicos, en infraestructura de comunicaciones solo mide acceso a Internet. En fin, hay unas carencias que no mide y que no alcanzan a abarcar el fenómeno, y eso hay que ponerlo, como recalcarlo otra vez, pero al menos temáticamente funciona porque a partir de aquí es que se pueden hacer todas las demás discusiones, ¿no? Es decir, calidad de vida se entiende como salud, educación, seguridad y protección y espacio público. Es decir, enmarca discursivamente también estas categorías que en muchos lugares es bien complejo entender. Y aquí realmente al decir, así es como yo entiendo el territorio en estas 6 dimensiones, dime tu tema y tu tema lo pongo yo en este lado. Aunque no lo haya medido en el CPI básico, que es este documento, después puedes hacer estrategias de política pública que te digan, oye, pues la infraestructura social para San Luis Potosí no es solo médicos, quizá también es centros culturales, bibliotecas. Bueno, pues estamos hablando a nivel de infraestructura dentro de esta dimensión. Entonces, bueno, un poco eso, lo que a mí me llamó la atención en temas de
comunicación salen muy bajos y eso en la mayoría de ciudades sale muy bien, pero aquí la cobertura la tienen mal en temas de acceso a internet y es como un indicador que no era tan difícil es tener en verde y aquí en los dos los tienen rojos. Aquí en general la mayoría está así, ¿no? Está en rojo y tiene que ver por qué no tienen un sistema de participación y rendición de cuentas adecuado. La capacidad institucional y finanzas municipales la tienen en amarillo para un municipio decir qué tanta deuda pública sabes tener. Si no tienes deuda pública, incluso sales en rojo. Te dice que tienes que tener unas deudas sanas, ¿no? Por así decirlo. La recaudación de impuestos salen muy bajos, la deuda. Entonces, bueno, va dando ahí pistas de cómo es la ciudad a nivel indicadores y el documento también tiene algunos mapas muy mala calidad, pero que muestran algunas cosas como la accesibilidad al transporte, al espacio público, ¿no? Entendiendo que aquí es Soledad, aquí es el centro, bueno, ahora ese es el acercamiento que justo me gustaría más, ¿no? Como ir contrastando respecto a cómo se vive la ciudad y cómo se entiende, pero a nivel pues eso, ¿no? Yo que solo la estoy viendo a nivel de mapas, se entiende que aquí hay algo originario, aquí está seguramente ¿no? La concentración de actividades de ocio, económicas, políticas, etcétera. Se tuvo que juntar acá por natural crecimiento de la ciudad y luego hubo una política de crecimiento hacia acá con una avenida, ¿no? Y entonces aquí se ve que hay toda una zona que no sé por qué no tiene ningún espacio público y que seguramente será hay una función aquí que se está cumpliendo con este lugar. En fin, ya nos contarán un poco más qué hay ahí. Bueno, resumí también aquí, o puse el resumen de qué hay que atender respecto a cada una de las dimensiones en San Luis, ¿no? Es necesario elaborar un inventario preciso sobre esto. Creo que nos va a ayudar un poco para este tema de exigir o de poder decir, no se tiene esto, hay un documento que, bueno, no sé, en las cartas no se dice, pero nosotros poder recuperar y que no estemos, bueno, saber que es necesario, es un programa de reforestación urbana orientado a la planificación. Entonces, aquí hay un poco también ya de un primer diagnóstico eh, en estos temas, ¿no? No todo tiene que ver con equidad territorial, o sí, ¿no? Según cómo se entienda, ¿no? Creo yo que cada una de estas habla de la equidad territorial desde una forma de entenderlo, pero en los 4 que tenemos, ahora hay que ver cuáles sí hablan de espacio público, cuáles sí hablan del modelo metropolitano, cuáles de del otro que no me acuerdo y cuáles de el cuarto. Bueno, pues eso. Hasta ahí me quedo, ¿no? Dejé el atlas de riesgo, que son los otros documentos sobre los que creo que también te puede ayudar a entender el territorio respecto a lo ambiental. El atlas de riesgo no sé si es 2018, pero sus mapas están como del 2010, algo así, o bueno, en fin. Tiene un resumen al menos sobre el tema de qué tipos de amenazas ambientales, bueno, de riesgos en general, pero al leerlos se va más hacia el tema de desastres ambientales, agrietamientos, inundaciones, flujos, sismos y erosión de suelo. Bueno, y hay 2 herramientas más que ayudan a tener más actualizado el tema. Uno es el de NUE, que también lo puse por aquí porque ayuda a ver las unidades económicas que por ahí, las culturales. Ya hice el zoom aquí, este es un mapa un poco ahí hecho rápido, sobre las unidades económicas que tienen que ver con la cultura. Y entonces se ve eso, ¿no? Igual está aquí, como que ya empezando a verla otra vez la figura que tiene San Luis, ¿no? Soledad aquí, aquí estaba la concentración más arriba de espacio público y aquí nada. Se puede entender que, bueno, está aquí un poco más abajo la concentración de espacios, pero sí hay unos difuminados. No lo he contrastado con el que se tiene por ahí de bibliotecas o de centros culturales, algo así, ¿no? Hay un mapa ya de centros culturales. Este toma todo, lo que tiene que ver con privado, público y bueno, está este que tiene que ver con unidades económicas y está este que aquí se ve súper feo, pero bueno, luego encontré, lo subiré, el mapa en donde puedes ver también el rezago a nivel social.
por manzana. Y bueno, puedes ver dónde están las escuelas, puedes ver dónde están los mercados. Es lo único que te da esto, pero al final de cuentas, bueno, es otra información que ayuda también a dibujar estas zonas en donde hay un alto rezago, ¿no? Y las dos coinciden que están en la periferia, coinciden que es esta zona aquí rara, interesante que está por acá, y poco más, ¿no? Tú puedes aquí ver dónde están las escuelas. Lo malo es eso, que no te da a nivel cultural ninguna información. Pero bueno, escuelas, centro de atención y mercados. Creo que hasta ahí me quedo con la rápida vista de esto. No sé si puse algo más. Listo, seguimos grabando. Adelante. Si les parece bien, entonces cederemos la palabra al doctor Felipe por si él gusta hacer intervención y comentar un poco al respecto. Justo creo que es que ciertamente la visualización, esta georreferenciación, como dice Victoria, sí que nos trae un montón de, pues, de pensares. Doc Felipe, ¿gustas tomar por favor la palabra? Creo que no le escuchamos, Doc. No te escuchamos. Habría que reconectar el audio, yo creo. Tal vez desconectar y volver a conectar el auricular, tal vez. A ver, por ahí ya se veía como... El auricular. Mis respetos, Oscar, o sea, para ti son que descargué aquí 1:37 de la mañana, Sí. o sea, y estás con mayor lucidez que muchos de nosotros. Mis respetos. ¿Me escuchan ya? Gracias doble. Ya le escuchamos, Doc. Ok. Voy a utilizar la información, apoyarme en la información que nos compartió Clarita. Voy a compartir pantalla y lo voy a proyectar directamente desde el Atlas T. Ya está regresando también Clarita, ¿eh? Por si voy a necesita hacer- su apoyo. Ok, bueno, no sé qué nos diga Clarita, pero puedo empezar yo y lo puede retomar ella. Voy a compartir pantalla del Atlas T, en donde podemos ver alguna información de lo que el documento que envió Clarita. Por ahí debe aparecer la pantalla, pero no sé si aparezca algo más. Se me hace que aparece un... Estamos viendo más bien la carpeta, me parece que en donde se almacena el archivo que nos quieres mostrar. Lo que estamos viendo es más bien una carpeta del explorador. Sí, lo voy a volver a compartir pantalla. Ahí está, ahí debe de estar. Listo. Deben de estar viendo por ahí Feria Nacional Potosina, teatros y demás. Así es. Sí. Muy bien. A partir del documento que nos hizo favor de compartir Clarita, hice algunos comentarios. Por ejemplo, en este documento, déjenme ubicarme por aquí para hacerlo más pequeño. Básicamente, aquí tenemos todo lo que es el municipio de San Luis Potosí. Creo que lo dejé muy pequeño. Básicamente. ¿Qué tenemos en este municipio? Bueno, podemos resaltar que es contiguo a dos municipios en donde se da también hay demografía económica y social
importante, que es Soledad de Graciano Sánchez y Mezquitic de Carmona. Enseguida tenemos estos tres espacios en donde se identifica las zonas rurales. Aquí yo resalto que una de las zonas rurales, la que está más al norte, tiene una gran cantidad de localidades, y esas localidades obviamente también tienen mucha diversidad en tamaño, los colores no lo indican, entonces encontramos esa diversidad. Luego hay otra zona rural, la segunda, la que está enseguida abajo, en donde parece que hay más dispersión en municipios. Y por último tenemos la zona centro, obviamente con una alta concentración demográfica, y mi pregunta básicamente es, en términos culturales estamos hablando de diferentes territorios. Las estrategias seguramente tendrán que ser diferentes. El tratamiento para ubicarlos creo que también nos requiere considerar esta situación tan distante una de otra. Hablando también en relación a San Luis Potosí, tenemos por aquí un espacio que tiene que ver con la zona en la que se da, déjenme verlo por aquí, más grande, es esta zona, déjenme ver mi apunte, porque esa zona amarilla nos da la zonificación primaria, que es lo urbano, lo urbanizable y lo no urbanizable. En amarillo está todo lo que es urbano, y luego tenemos esas otras dos categorías. Y tenemos polígonos especiales dentro de todo esto, que sería el Centro Histórico, Saucito, Delegación Villa de Pozos, La Pila, Escalerillas y El Aguaje. Todo esto representado en este polígono, perdón, en esta área urbanizable. La ciudad de San Luis Potosí, enseguida lo podemos ver en términos de dos grandes centros o tres grandes centros con proyección internacional en términos culturales, que es el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, el Museo Leonora Carrington y un ecosistema que está en el Parque Tangamanga 1. Y ahí también hay un museo. Entonces tenemos esas tres fuentes a nivel internacional. De ahí nos vamos a lo que es ya el centro de San Luis Potosí, o la parte de mayor concentración en San Luis Potosí, y resalto aquí en términos muy sencillos lo que vendría a ser el polígono o el área donde está la mayor cantidad de eventos sociales, deportivos, culturales sobre todo, principalmente culturales, históricos, es esa parte pequeñita. Ahí tenemos una alta concentración. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí? Bueno, pues ahí vamos a encontrar, hace algunos años se hizo un estudio y se encontró que todas las rutas de transporte se concentran o van hacia el centro de la ciudad. Y que diariamente, sí, Oscar. Esa zona que nos describes, ¿cómo se le llama? ¿Centro histórico? ¿Zona centro? El centro histórico. Así es, o zona centro histórica o zona centro. Así es. Ahí confluyen todas las rutas, y entonces en aquel estudio recuerdo que nos decía el presidente municipal, diariamente todo San Luis, o una gran parte de San Luis, se concentra en el centro de la ciudad, y por la tarde todas esas personas hacen su traslado hacia las periferias. En ese sentido, tenemos rutas que sí nos acercan directamente al centro, pero que dificultan poder moverse uno a otros espacios, como por ejemplo el Museo Laberinto de las Artes, porque ahí tendría que tomar 2, 3
rutas de transporte para poder llegar a la mayor parte de la población. En términos de bibliotecas, tenemos aquí esta parte en donde en color rojo está son las casas de la cultura, son cuadritos, los cuadritos amarillos, y las bibliotecas están en los puntitos, son bibliotecas y archivos del sector, están en color rojo. No sé, se me ocurre que en términos territoriales ambas funcionan perfectamente para poder ubicar la cultura, difundirla, crear, etcétera. Pero podemos ver que tienen una alta concentración en esta parte de la ciudad. Y el resto, obviamente, no encontramos ese mismo tipo de centros, salvo uno que otro ahí disperso. En cuanto a los museos, encontramos la misma situación. Una alta concentración en la parte del centro. Los teatros, la misma situación, básicamente, que en términos culturales, pues nos hacen falta en la periferia, no están, de alguna forma tienen esta representación. Cuando estuve haciendo un análisis de la codificación en función a los informes que se generaron por Graciela, encuentro que la parte de territorialidad o territorios está muy ligada a la acción pública. Es decir, esta parte no le corresponde tanto, de momento, creo, a la participación ciudadana, porque requiere infraestructura. Claro, podemos cambiar el modelo y pensar que ahora la ciudadanía va a crear teatros, va a crear centros culturales, se van a constituir, como lo mencionaban en algunos centros de cultura viva, pero se tendría que cambiar el esquema. De otra manera, pensar en los teatros como una opción requiere cambios en la infraestructura, y creo que esa infraestructura y esa planeación pudiera venir originalmente de gobierno. Por ejemplo, me llama la atención que en Soledad, en algunas colonias, claro, eso ha llevado tiempo, pero se están creando centros culturales bastante grandes que van a albergar diferentes áreas como la danza, el teatro, etcétera. Pero son obras que tardan una cantidad considerable de tiempo. En cuanto a los cines, encontramos que están concentrados en la mayor parte de la ciudad. Podrán ver ahí ustedes más o menos la ubicación. Esta es toda la ciudad. Encontramos este número de cines. En las bibliotecas, de las 17 que aparecen aquí, 10 están en el centro, ¿sí? En la parte central. Bueno, aquí nos hablan de la Feria Nacional Potosina y de las instalaciones. A lo mejor ahorita me puede apoyar aquí Clarita con esto. Un centro universitario de las artes que también nos apoya en términos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y obviamente el concepto de barrios, que en términos de historia potosina, pues cada barrio tiene sus características muy particulares. Hace algunas décadas se hizo un estudio sobre las características de los habitantes de cada barrio y encontraron diferencias bastante significativas en cada barrio. Y es que cada barrio se construyó con diferente tipo de personajes de diferentes lugares de la República Mexicana, con diferente influencia religiosa, y posteriormente esos barrios sirvieron como apoyo para algunos centros industriales. Hablemos, por ejemplo, de Morales Saucito,
en donde buena parte de la población, no es barrio, pero buena parte de esa población trabajaba en la Minera México y entonces tenía características muy particulares. Igual sucede con cada uno de los 7 barrios de San Luis Potosí, pero bueno, esa es parte de las características que tenemos en este lugar. Obviamente las plazas históricas, de las plazas del centro, algunos estudios dentro del hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se han propuesto como espacios para que se viva la cultura y puedan ser espacios territoriales en donde exista una afluencia y una convivencia y un desarrollo pues bastante importante. Y bueno, aquí le dejo esta parte de cómo nos vamos a carrancear ahí a San Luis, aquí en San Luis Potosí. Y no sé si me pudiera apoyar Clarita con algo que nos falte aquí de la información para no agandallarme todo lo que traigo por aquí. Gracias, Felipe, y una disculpa por la desconexión repentina. No, no te preocupes. No hay problema. Ya hasta me quedé a oscuras, voy a prender la luz. Listo. Adelante, Clarita. Ok, entonces, comienzo a compartir la pantalla. Aquí sí está. Ahí. ¿Sí se está viendo la pantalla de la presentación? Sí, ok. Sí. Okay. Solo que se vea. Bueno, Felipe ya les comentaba sobre estas partes de los mapas. Y bueno, vemos que está así el municipio de San Luis Potosí, aunque la mayor parte de la población se concentra en la parte amarilla, ¿no? Que es la zona urbana, que sería como este polígono, ¿no? Vemos dónde está el centro histórico y pues estos mapas que Felipe les estaba comentando. En relación a la Feria Nacional Potosina, me pareció como un punto importante de resaltar, ya que yo vivo en la zona norte, entonces la Feria Nacional Potosina siempre se ha puesto, las instalaciones son en la zona sur, ¿no? Y en realidad si quiero ir, no sé, en tiempo de feria, tengo que cruzar toda la ciudad y es como todo un lío porque los camiones se acaban temprano, bueno, a las 11:30, 12, quizás a lo mucho, pero solamente llegan hasta Saucito. Yo vivo, no sé, supongamos Saucito, no sé si se ve el mouse. Ahí. Sí, sí se ve. Pero bueno, Sí se ve. Saucito queda más o menos por aquí. Y yo vivo acá de este lado. Entonces, los camiones que van desde la feria hasta zona norte pasa por este lado. Entonces, y ahí se termina la ruta, ¿no? Si las personas que vivimos en estas partes de la ciudad queremos ir a la feria, pues tenemos que ir en un carro, ¿no? O pagar taxi o así, pero pues cruzar toda la ciudad sí te implica dinero. Entonces no es como que tan accesible, no vas como todos los días, sino nada más vas un día, ¿no? Durante todo el mes que dura la feria. Y por eso lo resalté. En esta parte, pues, resalto la zona universitaria, ya que es como la
en los últimos años es el que ha tomado como mayor fuerza en relación a actividades culturales, siendo talleres, cursos, cosas que se imparten como hacia la sociedad, pero desde los estudiantes universitarios, ¿no? Desde estas instalaciones. Y pues aquí donde se muestra como estos puntos culturales que el INPLAN refleja, y la zona que es como el puntito rojo son las bibliotecas, y lo que está alrededor de la influencia o hasta los alcances que tienen esas bibliotecas, ¿no? Y pues eso parece, bueno, a mí me parece como interesante porque si lo ves como las zonas que abarca, sí es una gran cantidad, ¿no? Ujú. Adelante. Es que no alcanzo a ver los metros que dice alrededor. Son 500 metros. 1500 metros. 1500 metros, como. Ajá. Bueno, es raro eso. Sí. Bueno, no es una distancia caminable. Normalmente son 150 o 300 metros una zona de influencia, pero por eso se me hizo raro que lo manejen así. Sí, de hecho, yo también lo vi, no sé, se me hace como demasiado espacio. En el mapa que les comentaba, en el que salía más grande hacia el norte, que ya no vi qué es. A ver si aquí lo tengo como Tangamanga. Ujú. A ese le dan un buffer mucho más grande por la zona, por la cantidad de gente que llega de otras zonas. Entonces, como que depende también la biblioteca, tendría que tener, ¿no? El número de usuarios que tiene, puedes ampliar un poco más la influencia, pero 1500 parejo a todos. Está raro. Es como con ganas de ayudarle al mapa. Sí. Bueno, y esta parte de barrios que nos mencionaba el compañero Felipe, que es como unas partes como las más importantes, porque son como los lugares como más, no sé, más viejitos, por así decirlo, donde hay como más cultura, más desarrollo de cultura. Cada uno de los barrios tiene como su historia, ¿no? Resaltable. Y bueno, en este mapa refleja la parte de los parques Tangamanga, que pues el más grande es el Parque Tangamanga 1, donde se encuentran como más actividades de cultura. Allí hay museos, hay teatros al aire libre. Y en el Parque Tangamanga 2 es más como para realizar ejercicios o cosas así, no hay tanto como un desarrollo cultural hacia las artes. Y pues Morales, que es más como, es un parque más pequeño, pero allí sí que hay más actividades relacionadas con la cultura. Pues, suele haber exposiciones, y creo que, espere. Y bueno, en relación a, se conoce San Luis Potosí porque es la ciudad de los parques y jardines, ¿no? Y sobre los barrios, algo característico de cada uno de los barrios es que todos tienen su iglesia y todos tienen una plaza, ¿no? Y estas plazas sirven muchísimo para la afluencia de personas y para que se desarrolle como culturalmente la vida, ¿no? De estos espacios culturales. Entonces, tenemos Tlaxcala. Ay, esperen, trabando un poquito. Está Tlaxcala, que sería como esta parte. Vemos, tiene su iglesia y tiene su jardín, ¿no? Santiago, que está hacia este lado, igual, tiene su iglesia en esta parte y tiene su jardín. Entonces, hacia el norte se podría decir que están esas dos. Una plaza característica también de acá de San Luis Potosí es Alameda, que es como estas plazas más grandes, y pues todas tienen como estos espacios de kiosco, los árboles, y en este espacio las personas van más como a socializar. Y
Ay, ¿dónde está? Aquí está el Carmen, que es una plaza donde, bueno, también tiene su iglesia, pero allí hay un museo, está el teatro más grande de la ciudad, y en la plaza hay más como culturales, pero más en relación a las juventudes y hacia actividades. Por ejemplo, allí hay, no sé, los fines de semana, no sé si solo los fines de semana o también entre semana, pero hay, por ejemplo, payasos o hay actividades a las que las personas suelen acudir. Está también San Juan de Dios. Hay algunos jardines acá en San Luis Potosí que solamente son como, no sé, vas y socializas ahí, pero también hay jardines que son mucho más importantes o tienen mayor relevancia. Uno de esos es Plaza de Armas. Este tiene relevancia ya que aquí se encuentra el Palacio Municipal y Palacio de Gobierno. Afuera de estas instalaciones casi siempre hay manifestaciones, ¿no? Entonces vas al centro y ahí siempre hay una manifestación afuera de Palacio de Gobierno. Pero también es un lugar donde si hay alguna exposición itinerante, allí la vas a encontrar. Esta Plaza Fundadores, que es como también de las plazas más grandes, pero no tiene árboles. Y esta plaza funciona muchísimo para los conciertos que se dan en Centro Histórico. Si hay festivales, se dan aquí, se dan también en Plaza del Carmen y se dan en una plaza que se llama Aranzazú, que está aquí. Ay, no, acá. Bueno, ya me perdí un poco en el mapita, pero también es en Aranzazú, que es donde se dan estas actividades culturales, que son como los festivales que hay en el centro histórico. Una de las plazas que ha tomado relevancia en los últimos años es La Merced, que también ahí es un centro cultural. Allí se imparten talleres culturales por parte de la Dirección de Cultura y pues tienen el jardín, ¿no? Y más hacia el sur está San Juan de Guadalupe, que igual tiene su jardín, tiene su iglesia. Algo característico de San Juan de Guadalupe es que todos los viernes hay bailes, ¿no? Vas y encontrarás así, haya lluvia, haya mucho frío. Ahorita no sé por la contingencia, pero las condiciones que sean, siempre vas a encontrar el baile los viernes, ¿no? Y pues bueno, regresando al mapa, serían estas plazas que les acabo de mostrar. Y hay una calle que es bien importante acá en San Luis, no sé si a lo mejor es la que Oscar nos mencionaba en la sección pasada, que es Carranza. Esta calle conecta desde el centro hacia la zona alta, se podría decir, acá de San Luis. Y algo característico de esta calle es que los domingos por la mañana se cierra para que las personas vayan a andar en bici, vayan a caminar o vayan a patinar. Y se utiliza una palabra que es carranciar. Pero en lo personal para mí, siento que carranciar no es algo que aplique para todas las personas. No es algo que hagamos todas las personas o que esté en las posibilidades de cada uno de nosotros, ¿no? Si lo pienso, yo nunca he ido a carranciar y personas como de mi círculo cercano, al menos de donde yo vivo, nadie ha ido a carranciar, ¿no? Solamente siento que tengo amigos que sí es como de, vamos a carranciar o así, pero viven como en zonas céntricas o altas de la ciudad. Y pues, no sé, al menos a mí me parece como importante eso, que no estamos como en las mismas condiciones, ¿no? Y bueno, este mapa del Inclán también refleja el grado de marginación por AGEP y localidad. Este es un mapa del 2010, entonces nos muestra por colores cómo estos grados de marginación, que es muy bajo, medio, alto, que son las zonas más rojas, y muy alto, que serían zonas como las que están de este lado.
Esperen, Una, esas, ¿sí? una preguntita, perdona, a Clarita y a Felipe. Estos recursos de los mapas que hemos visto y que nos han compartido y que tienen un montón de riqueza, ¿pueden compartirse en la subcarpeta de la nube? Es decir, ¿está en un formato como de presentación o es un documento? ¿Qué formato tiene? Un poquito mi pregunta era esa. ¿Se puede subir a la subcarpeta? Sí, esta es una presentación y de donde extraje los mapas es un documento de PDF que muestra puros mapas de la ciudad. Entonces igual les subo esta presentación allí y también les comparto el otro PDF. Son creo que 30 mapas más o menos que muestran como diferentes cosas. Algunos, no sé, Exacto. muestran como más de áreas verdes o así, pero a lo mejor también es como importante si quieren como visualizarlos, entonces también los comparto. Bien, bien, vale. Vale, de acuerdo. Lo digo también un poquito en el ánimo de que estamos muy cerrados al próximo, a nuestra Ujú. hora ya de término de sesión, sobre todo considerando que Oscar tiene sus horas un poquito complicadas. De manera que, si les parece bien, podríamos hacer cierre. No sé, Clarita, si haya algo que te parezca muy esencial, que no deba de olvidarse de esta intervención y que quieras cerrar con eso, o si consideras que hemos terminado, como tú digas. Sí, solo dos cositas. Una, Sí, adelante. hace rato Oscar mencionaba que no sabía que había como en estas partes. Esta parte rosa es la zona industrial. Entonces ahí a lo mejor no se puede encontrar como estos márgenes de marginación o cosas así, o no se mide como en las otras partes de la ciudad, porque hay puras fábricas, ¿no? Entonces se mide a lo mejor de forma distinta en relación a las fábricas. Y este punto, que son, lo mencionaba Gerardo en la sesión pasada, sobre los centros de desarrollo comunitario. Existen 14 centros acá en San Luis Potosí, creo que 15 se acaba de abrir uno creo que en Pozos, creo que sí en Pozos, pero estos centros de desarrollo comunitario están en polígonos de atención prioritaria y funcionan desde, la verdad no sé en qué años se empezaron a crear, pero cada uno de estos centros tiene como sus características únicas, ¿no? Algunos son más pequeños, otros más grandes, dependiendo de la zona en la que se encuentran, pero muchos de estos centros no tienen como esos usos óptimos para los que han sido creados. Pues si lo vemos así, vemos todos estos centros de desarrollo comunitario en estas zonas o polígonos de atención prioritaria, vemos dónde se encuentra el centro y pues encontramos estos centros en la parte norte, nororiente y sur oriente. La verdad no me sé ubicar muy bien en los mapas, pero nos puede dar como una visualización de dónde se encuentran estos centros de desarrollo. Y ya si lo vemos, dónde se encuentran como todos los museos, cines, teatros, todo y los centros de desarrollo cultural comunitario, lo vemos de esta forma. Y ya. El último mapa sí que está muy ilustrativo. Bien, entonces, muchas gracias, Clarita, muchas gracias, Doc Felipe, por este recorrido, rico recorrido. Creo que también nos está quedando como mucho más interesante el trabajo de manera, digamos, visualmente. Creo que dimensionamos un poquito más las cosas y eso, bueno, se agradece un montón. Muchas gracias. Si les parece bien, haríamos un poquito cierre de sesión. De nuestro trabajo de hoy, 3 de marzo. Tendríamos entonces, a mí me parece que tendríamos que llegar hacia nuestra siguiente sesión con propuestas de enunciación. Yo creo que podríamos avanzar ya un poco a aventurar cierta redacción que ya pudiéramos ir compartiendo con las y los colegas,
Inclusive estoy pensando en la posibilidad de que pudiéramos adelantar estos contenidos previo a la sesión, como aunque no estén finalizados, aunque no estén estructurados, un poco como para ir viendo cuál es el trabajo y cómo va el trabajo de las y los colegas, y ya llegar aquí un poquito más pulidos, de manera que pudiéramos ir definiendo estos contenidos, insisto, ya sea en forma de idea, en forma, como decía Victoria, en forma de manifiesto, enunciación, ¿no? En forma de, o como tal, como derecho como tal, referido a una garantía, es decir, ¿no? En términos de equidad territorial, que pudiéramos ir ya como dándole un ping-pong en el grupo de trabajo, especialmente para que también podamos estar escuchando o a la escucha de las aportaciones de Aide y de Claudia, y que llegáramos con un trabajo ya mucho más, digamos, pulido en la siguiente sesión, con la cual nuestras discusiones terminen en redacción. Digamos que la dinámica de la sesión nos lleve a que la deliberación termine en discusión, ¿no? Creo que algo así podríamos armar. Entonces, si les parece bien, para la perfilación de la próxima sesión podríamos tener esto, es decir, un ejercicio ya de redacción primera, ¿no? No importa si tiene o no tiene forma, no importa si está completa o no está completa, me parece que podríamos darle ya esa primera cara concreta. ¿Cómo ves, Oscar? ¿Crees que pueda? Sí, creo que puedan eso, ¿no? Traducir ahí lo que ya está definido desde el borrador como algunas líneas estratégicas, y sobre ese ir poniendo puntos así, ¿no? Como a nivel de vaciar ideas, vaciar cosas que no deben faltar, vaciar ahí algunas percepciones, ¿no? Que ya se tienen de prácticas que nos comentaron ahora, en fin, ¿no? Como decir, ya luego vemos cómo se traduce en qué, pero vamos avanzándole ahí para tener unos subtemas dentro de las líneas estratégicas Exacto, ¿no? que nos marquen por ahí el producto final, ¿no? Un poquito al decir subtemas de las líneas estratégicas, de alguna manera es como un ejercicio medio de ir desengranando de eso que está muy general en la línea estratégica, irlo desengranando a cositas como más específicas, particulares, ¿sí? Sí, Okay. ¿qué de espacio público se va a alcanzar a abarcar desde aquí, ¿no? Desde este grupo temático. Bueno, espacio, ya hablamos de coberturas, hablamos de, no sé, calidad del espacio público, hablamos de, accesibilidad al espacio. O sea, como que cada uno de estos Distribución. temas, irlos perfilando y así vemos qué categorías ya se tienen más o menos claras, qué categorías tenemos información desde lo cualitativo, desde los documentos, ¿no? En cada una, y qué vamos a tener que, pues eso, ¿no? Que tejerlo. Complementar. Ok, va, perfecto. Venga. Yo creo que eso sí lo podemos ir planteando ya. Muy bien. Excelente, amigo. Muchas gracias. Se disculpaba por ahí en chat nuestra querida Victoria. Ella tenía una reunión precisamente un poquito empalmándose con la nuestra, de manera que, bueno, agradecemos mucho su presencia, así como de Clarita, de Graciela, al tiempo que también agradecemos la presencia de nuestro secretario técnico Gerardo, el doc Felipe, evidentemente Oscar y su servidor. Con ello daríamos por cierre nuestra cuarta sesión temática del Grupo de Trabajo 2, Derechos Culturales y Equidad Territorial de nuestro querido Comité Académico UNESCO San Luis. Muchas gracias por la participación, las participaciones de hoy. Nos llevamos entonces una buena tareita, vamos agilizándola en el grupo de WhatsApp, por lo menos en el grupo de mensajería instantánea, y nos vemos la siguiente semana. Muy bien, pues muchas gracias. Buenísimo. Buenas noches, que descansen. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Buenas noches, nos vemos. Buenas.